A los 5 años, Camilo tuvo entre sus manos un mando por primera vez. Desde entonces, supo que quería ser de grande, un desarrollador de videojuegos. Algunos años han pasado desde entonces, y el sueño de Camilo no solo sigue siendo el mismo, sino que ahora se siente más inspirado que nunca. Porque algunos de los videojuegos más exitosos e interesantes de los últimos años no fueron hechos por las grandes compañías, sino por desarrolladores independientes que trabajaron solos o junto a un pequeño equipo. ¿Acaso esa podría ser su historia? Hay, sin embargo, un aspecto a considerar. Camilo no vive en Estados Unidos, Japón o Europa. Vive en Cali, Colombia, un país caracterizado por industrias distintas a las del videojuego. En ese instante, una duda invadió su mente. ¿Acaso desarrollar videojuegos en Cali es una misión imposible? Camilo no es la primera ni la única persona en querer desarrollar videojuegos en la ciudad. Revisando noticias locales, se da cuenta de que existen varios videojuegos hechos en Cali. Decide entonces hacer una pequeña investigación y hablar con sus desarrolladores para saber qué tan posible es hacer videojuegos en esta parte del mundo. Los primeros desarrolladores con los que tiene contacto son los creadores de Visor. ¿Qué es Visor y cómo nació este proyecto? Fue una colaboración entre el Departamento de Psicología y el Departamento de Ingeniería Multimedia para la evaluación psicométrica de niños sordos. El protagonista de su juego es Sairi. ¿Cuál es su historia? Sairi se encuentra contra una horda de zombies que convierten a su pueblo y a sus padres en zombies, y él tiene que tomar la responsabilidad de curarlos a ellos. Entonces él se encuentra unos obstáculos los cuales tiene que superar para poder lograr ese objetivo. Tenía que seguir la guía como de la magia del bosque del chamán. ¿Y cómo les fue probando el juego con su público objetivo, con niños sordos? Cuando hicimos la primera prueba nos fue horrible porque nos dimos cuenta de que los equipos que estábamos utilizando eran de muy bajos recursos. El contexto de Bogotá de niños sordos en Colombia, como que el 90% de la población es en estrato 0 unidos. Esto hace que el impacto cognitivo del aprendizaje sea más fuerte. Nos tocaba ir a las partes más alejadas de la ciudad, pues donde casi ni había internet, no había ni, hay veces se iba la luz. Ahí nos dimos cuenta que la optimización era completamente vital. Perdón, se fue la energía por aquí. Visor fue presentado como su trabajo de grado en el programa de Ingeniería Multimedia de la Universidad San Buenaventura. ¿Qué tan útiles fueron los contenidos que aprendieron ahí a la hora de desarrollar el videojuego? Yo tendría que decir personalmente la parte de programación y la parte de videojuegos, obviamente. Yo creo que bastante de lo que aprendimos también hay que darle crédito a la gente con la que trabajamos en Visor, porque teníamos otros profesores que nos daban, digamos, como la mentoría extra, pues fuera de clase. En su trabajo de grado menciona las investigaciones de Alessandra Melonio y Rosela Genari sobre el desarrollo de videojuegos para personas sordas. ¿Qué le aportó a Visor el trabajo de estas dos autoras? En la teoría decía que las personas sordas enfocan su atención en toda la periferia de los ojos, que es como el inverso al enfoque normal de la gente. Y eso fue el problema con el hecho de que cuando pusimos la mecánica de disparar y que tenían que apuntar, se les hacía re difícil. Pero en cambio lo que tenía que ver con recolectar objetos que aparecen alrededor de la pantalla con un indicador, se les hacía re claro. Porque pues ahora ese tipo de mejorías en el gameplay. Después de graduarse, ¿siguieron trabajando en el desarrollo de videojuegos? En algunos momentos pudimos lograrlo. Tenemos la ventaja de que hablamos inglés, entonces podíamos conseguir también trabajos fuera del país, pequeños, que fueran solamente freelance, que también eran como aplicaciones o videojuegos. Gran parte de los que se hacen aquí en Colombia son culturales o educativos. Lo malo es que generalmente pues también dura muy poco. No es como algo que uno pueda decir, uy, es que eso lo voy a hacer por muchos años. Hablar con los desarrolladores de Visor le ha devuelto las esperanzas a Camilo. Ahora sabe qué tipo de carrera podría estudiar y también que hay un mundo laboral en el que puede desempeñarse, aunque a nivel nacional todavía sea pequeño e inconstante. Si no consigue trabajar para una desarrolladora, ¿podría probar suerte haciendo sus propios videojuegos? Ahora se dirige a hablar con dos desarrolladores independientes. El primero de ellos es Pacora Games. ¿Cómo empezó Pacora? Una vez me dio el favor de que auditara un juego Que no nombraremos. y recuerdo que lo que vi fue y dije yo, vale, si estas dos personas han logrado hacer esto, ¿qué haría si consigo un equipo realmente capaz? ¿Hasta dónde podríamos llegar?
Y así poco a poco fui atrayendo personas de diferentes campos, porque al fin y al cabo es un videojuego algo multidisciplinar. Y reunimos este equipo multitalentual y decidimos ponerle Pacora Games porque dentro de nuestro lema y nuestro moto nos parecía muy importante nuestra cultura, sobre todo la cariño. Entonces el logo inicial eran las cañas cortadas y Pacora es un tipo de machete que se usa para cortar la caña. Sí, nosotros básicamente crecimos al lado de la caña de azúcar, nos metíamos a eso. Mi papá fue cortero de caña. Alguien se atascó con un pedazo de caña una vez en un evento. Entonces queríamos como mostrar eso al mundo. El juego que realizó Pacora fue Caña Ardiente, disponible en la Play Store de Android. ¿Cómo fue su desarrollo? Nada más no sabíamos programar, diseñar y vender, pero de resto fue fácil. Fue caótico, pero fue muy hermoso. Caña Ardiente comienza con esas ideas sentadas en una terraza de una casa, con un tablero, escribiendo ideas a lo loco, diciendo qué vamos a hacer, pero metámosle esto. Y fuimos cortando poco a poco hasta que decidimos hacer un Infinite Runner, un juego de correr infinitamente y hacer puntos. Y a ese fuimos construyéndole y metiéndole poquito a poquito. ¿Las ventas fueron las esperadas? Yo no esperaba que se fuera a vender Yo no esperaba que alguien en Japón lo comprara. ni en Francia, ni en Chile. Así que yo puedo decir que las ventas no las esperadas. Para recuperar la inversión, por supuesto que no. Sí, por las corras. Con lo que le dimos compramos 2 pintos. Camilo también se puso en contacto con José Guerrero y Julián Márquez, fundadores de Under Games y creadores de videojuegos para móviles como Rapid Wars, Atrapa Moscas y Climb to Sky, disponibles en la Play Store de Android. ¿Cómo fundaron Under Games? Under Games lo fundamos junto con mi socio en la ciudad de Cali. En su momento sentimos que era un paso que teníamos que dar por muchos factores. Por ejemplo, poder participar en eventos que hacía el gobierno, lo cual es un requisito que esté legalizada la empresa. Nos dimos a la tarea de formalizarla y legalizarla. Simplemente tuvimos conversaciones en qué la queríamos enfocar y otros tipos de conversaciones legales y demás. Y lo que hicimos fue ir a la Cámara de Comercio y lo logramos. ¿Cómo se repartieron el trabajo? Lo primero que nosotros nos planteamos sobre la mesa fueron nuestros conocimientos, nuestras habilidades. Por el lado de Julián Márquez, la ingeniería de sistemas, pero no es solo un programador, sabía un poco de cómo buscar sonidos, también era creativo, manejo de plataformas de difusión. Por mi parte, yo soy ese aporte visual, la ilustración, los assets, diseño de personajes, animación. Entre los dos manejamos las redes sociales, las campañas de difusión. Veo que realizaron torneos semanales de sus juegos. ¿Cómo funcionaban? Gana dinero mientras juegas fue la implementación que se hizo para nuestros jugadores. Divertirse, pero también tener un beneficio. Al final, esa era la meta, crear una competencia y poder ganar. El apoyo fue impresionante, nos llenó de verdad de mucho orgullo porque ver a las personas compitiendo con nuestros juegos, creo que fue una de las mejores experiencias que tuvimos y los resultados superaron nuestras expectativas. ¿Siguen desarrollando videojuegos? Under Games en este momento se encuentra en pausa, pero sin duda alguna en algún momento y en un futuro próximo vamos a retomar con toda. Pese a la pasión de sus creadores, aquellas 2 desarrolladoras ahora están inactivas. Pacora en este momento no sigue funcionando por diferentes motivos, sobre todo económicos. ¿Acaso los proyectos independientes de videojuegos no pueden sobrevivir en esta ciudad? Bien, puede que todavía haya esperanza. En medio de su aventura, Camilo se encuentra con los desarrolladores de OI Marimbí. ¿Cuál es la historia de su videojuego? La historia del juego cuenta como un niño llamado Marimbí sueña con ser un gran marimbero como su abuelo, quien no conoció pero que es toda una leyenda. Él sueña con seguir sus pasos, pero donde él vive ya no quedan maestros de marimba, sino que tiene que adentrarse en el río Saija arriba para poder ir a buscarlo en un potrillo, que es una canoita pequeña de remo, y hacerse merecedor de ser su discípulo, su aprendiz. Tanto el usuario como Marimbí deben aprender a tocar la marimba con el método OI. ¿En qué consiste? El método OI es una estrategia didáctica para aprender a tocar la marimba de chonta sin necesidad de conocer de lectura musical. Se basa en el uso o en el aprendizaje de onomatopeyas y en la marcación de la marimba con 2 figuras o vocales que son la O y la I, o la bolita y el palito, y así la persona puede rápidamente tocar el instrumento y entrar en el contexto de la sonoridad del Pacífico.
Teniendo relación con el patrimonio y las tradiciones, ¿por qué decidieron que fuera un videojuego en lugar de formatos más usuales como el documental? El videojuego era más interesante que los otros porque, por ejemplo, hay muchos documentales y todo siempre con una perspectiva muy antropológica, muy sociológica, y pues no es fácil que esta información llegue a los niños desde la perspectiva de la aventura. Por eso creo que el videojuego es la herramienta y es la herramienta que utilizan los niños en el Pacífico. Ellos viven también en medio de la tecnología, a pesar de las carencias. Todos conocen celular, tienen celular, entienden las mecánicas de juego. Entonces era una manera muy concreta, efectiva de poder acercar estas experiencias, estas reflexiones y el método a los niños de estas comunidades, pero también a las personas de otras comunidades. Los ánimos de Camilo están recompuestos. Para hablar con el siguiente desarrollador, debe tomar un transporte especial. Camilo se reúne con Rafael Erazo, fundador de Kaleido Lab, responsables del desarrollo del videojuego Borondo. ¿Cómo nació Kaleido Lab? Cuando arrancamos con Kaleido Lab no teníamos la expectativa de desarrollar videojuegos. Nos enfocamos inicialmente en crear experiencias de realidad virtual o de realidad aumentada, y en el transcurso de ese tiempo empecé a idear un mundo fantástico en el que, a través de un juguete que había diseñado de madera, que es este juguete que te voy a mostrar, yo linkeé la chiva con la posibilidad de hacer algo en realidad aumentada. Viendo esto, empecé a atar cabos y le vi el potencial de crear un mundo fantástico alrededor de la chiva. Y el mundo fue Colombia, con personajes que eran autóctonos, y el tema fue el patrimonio cultural. Borondo actualmente está disponible para Android, iOS, Microsoft y Oculus. ¿Qué dificultades encontraron a la hora de exportar en esos distintos formatos? Más que la dificultad en exportarlo, es la dificultad en que los dueños de las plataformas aprueben la publicación. La más fácil para lograr la publicación se llama Sidecast, que son las gafas de realidad virtual. Después sigue Android, la tienda de Google Play. Es muy fácil, primero crear la cuenta, y segundo, el tema de publicarla no es tan riguroso ni con tantos filtros como App Store, ¿sí? En App Store, el primer paso pues es crear la cuenta de la empresa, que tiene su complejidad porque, además de las cosas técnicas, te empieza a pedir vainas administrativas o temas fiscales y contables. Borondo recibe en la Play Store la categoría de juego educativo y veo que hay un esfuerzo por llevarlo a los colegios, ¿no es así? Sí, para difundirlo en los colegios y que sea un evento competitivo, así como se abren las olimpiadas de física o de química o de geografía, pues que existan las olimpiadas de patrimonio cultural inmaterial, y en la medida que los niños jueguen van acumulando un puntaje para el colegio, pero también hay premios individuales. Ahorita en el segundo semestre tenemos un acuerdo para llegar a varios colegios de acá del Valle del Cauca. La última desarrolladora en su lista es Immersion Software and Graphics, una compañía de videojuegos caleña que publicó en consolas como Xbox 360, Wii y PlayStation 3. Entre su catálogo se encuentran juegos como Monster Madness, Seal Factor y Lucha Libre AAA, algunos con más de 300.000 unidades vendidas. Aunque Immersion ya no existe, la mayor parte de sus creadores fundaron otra compañía que es más que una digna sucesora, Efecto Studios. ¿Cómo empezaron a hacer videojuegos? Empezó como una iniciativa para usar 3D en diferentes tipos de industrias. Uno de esos era la arquitectura, como mostrar cómo se vería una estructura, un edificio, una casa, antes de construirla. Era muy difícil vender ese concepto inicialmente, pues la idea de realidad virtual versus un 3D, un render, era muy difícil de separar. La gente no lograba entenderlo, fue muy difícil. Por eso empezamos como a decir, ok, si más bien enfocamos toda nuestra energía en hacer un proyecto de un juego y vemos qué pasa. Siempre supimos que queríamos hacer videojuegos, pero pensábamos que teníamos que hacerlo gradualmente, paso por paso, pero nos dimos cuenta que los pasos no se estaban dando, entonces nos saltamos a hacer videojuegos de una vez. ¿Por qué ahora son Efecto Studios y no Immersion? Llegó un punto de quiebre cuando nosotros nos movimos a Bogotá, toda la compañía, y empezamos a contratar gente acá, pero hicimos unas malas jugadas financieras, entonces metimos todos los huevos en una sola canasta, le apuntamos a un solo cliente, y el cliente tuvo que irse en algún momento y no hubo forma de sostenernos. Decidimos, tenemos que seguir haciendo juegos porque es lo único que sabemos hacer, no sabemos hacer nada más. En ese momento estaba el boom de los juegos móviles, entonces tratamos de hacer un juego móvil a ver qué pasaba con eso. Y pasamos un año muy difícil, los tres como tratando de conseguir trabajo, haciendo cositas pequeñitas, pidiendo préstamos personales.
ahora como Efecto Studios, que le pusimos ese nombre de efecto porque sentíamos que era como un ciclo, causa, efecto, y la terminación de una compañía dio como efecto esta compañía. Y con eso creamos Gravity, con eso nos fue súper bien, no en términos como financieros, pero sí en términos de reconocimiento y de abrirnos puertas, y nos ganamos premios, fuimos a Barcelona y ganamos allá, fue la locura, fue bien chévere. Algunos de sus videojuegos han sido coproducciones o encargos. ¿Cómo contactaron a estas empresas o desarrolladoras? ¿Y qué tan útiles han sido sus asistencias a eventos, conferencias o convenciones a la hora de establecer contactos dentro de la industria? Es totalmente útil. No puedes hacer videojuegos encerrado en Cali, no se logra. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para viajar a San Francisco? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo hago para ir al GDC? Si son 3 muchachos haciendo un juego, uno de esos tiene que saber inglés y tiene que encontrar la forma de ir a San Francisco. ¿Cómo? Ni idea. Cada camino es distinto, ¿no? Yo y mi socio nos hemos quedado en hoteles feos, en la misma cama, ¿no es cierto? En habitaciones horribles, húmedas. Luego el otro día nos ponemos bonitos y nos vamos a los eventos y empezamos con un portátil a mostrar proyectos. Eso es lo que nos ha tocado hacer. Y yo he visto gente, developers duros o publishers también, que uno va al hotel y uno ve que están en la misma habitación y que uno duerme en la cama y el otro en el sofá. Eso es lo de menos. Lo demás es ir a los eventos, organizar citas, encontrarse con gente, ir a esas fiestas, que se entregan tarjetas y se hablan, y luego el otro día organizar una reunión de 15 minutos. Es estresante, es durísimo, la ansiedad social es complicada, el inglés es otra cosa, estás negociando para pedir plata en otro idioma, es un rollo, pero es ultramente necesario ir a los eventos. La aventura terminó. Camilo ha escuchado diferentes perspectivas sobre el desarrollo de videojuegos en Cali. Ha aprendido muchísimas cosas en el camino. Por ejemplo, que el inglés es muy importante y que hay una clara preferencia por cierto motor. Unity es el GOAT. Unity resultó casi que perfecto. Unity. Los desarrolladores le dieron sus consejos y ánimos. Hay muchas oportunidades que te dejan trabajar remoto. Es muy valioso hacer proyectos personales. Si uno escoge el camino más duro, tiene menos competencia. Como dicen jóvenes, Si no tienen apoyo económico pero tienen tiempo, inténtenlo. hacer algo que tenga sentido, que se conecte, que conecte con las personas. Hacia vos te puede gustar una idea, pero si a la gente no le gusta, Sean muy exigentes en cuanto a la calidad de las cosas que van a presentar. O sea, no se apresuren en mostrar un prototipo que sea falto de detalle, falto de estética. Toca ser de mucha paciencia. En este negocio muchos se van. ¿Por qué no venir a Bogotá de vez en cuando? O escribirle a las compañías que hay acá y decirles, hey, ¿cuándo están buscando gente para arte o para programación? O artistas técnicos o level designers, casi no hay. Y mandar hojas de vida una y otra vez. Y insistir aquí en Colombia es buena idea, pues nosotros estamos pescando también talentos. Y si aquí no sale nada, entonces uno empieza a mandar hojas de vida a otras partes. Aprendió también que hay quienes están dispuestos a apoyar el desarrollo de videojuegos, ya sea desde el sector público o el privado. Desde el Visor 1, el proyecto fue financiado o recibió el galardón de Colciencias. No recuerdo muy bien el nombre del... Fue el proyecto de conciencia de ciencias sociales. Parte de la corporación. Es Colombia Somos Todita, ¿cierto? Ellos nos ayudaron con los contactos, con la movida, para ir a los diferentes lugares a los que fuimos a mostrar nuestro proyecto. Aplicamos al estímulo de Crea Digital. Nos postulamos a la convocatoria Crea Digital, liderada por Mintic y por el Ministerio de Cultura. Y en el 2022 volvieron a abrir la convocatoria, que era ya para llevarla de un prototipo beta a una versión comercial. Para poder aspirar a eso teníamos que tener el espaldarazo de un gigante global. Entonces Microsoft se interesó y nos dio cabal y ganamos. Hemos ganado algunas validaciones con gobierno para desarrollar cosas, pero usualmente ayudan en pasajes para ir a los eventos, cosa que ya es grandioso, ¿no? Y creo que es plata de nuestros impuestos, entonces tiene validez y hay que usarla. Pero lo más importante que le enseñaron es que desarrollar videojuegos en Cali sí es posible.